Hola, espero que estés teniendo un día súper tranquilo y acogedor, y si esta es la primera vez que estás por aquí, déjame darte la bienvenida a este espacio que es perfecto para relajarnos juntos y descubrir cosas que nos ayuden a desconectar del día a día. Antes de empezar, quiero agradecerte de antemano por tu suscripción a este canal, ya que el suscribirte me motiva un montón a seguir creando contenido, que disfruto mucho de compartir estas cosas contigo. Y hablando de compartir, estuve pensando esta semana qué debería de recomendarte, ya que comencé directo con los videojuegos. Si no viste ese video, te lo dejo acá arriba para que vayas a verlo tú tranquilo, tú ve, disfrútalo y luego regresas, porque quiero hablarte de ahora series. Algunas series que nos ayuden a desconectar, esas series que te dan una calidez en esta temporada que ya empieza el fresquito, liberarnos de las tensiones, que sí puede haber drama, puede haber un poquito de misterio, puede haber de muchas cosas en esta recopilación de series tranquilas para esta temporada. Vamos a empezar. Bueno, la primera serie que quiero recomendarte es Chesapeake Shores, la cual yo siento que es la definición perfecta entre calidez y tranquilidad y lazos. Podría definirla en esas tres palabras. Abby, la protagonista, regresa a su pueblo natal para reconectar con su familia y con ella misma, ya que después del ajetreo de su rutina diaria, al regresar de nuevo a su lugar de origen, pues intenta crear lazos que de verdad se sienten muy genuinos. Los personajes son súper entrañables. Realmente no es una serie que tenga tanta acción. Ninguno de esta lista es así. Pero bueno, hay lazos familiares. Se reencuentra con amistades antiguas de su infancia. Conoce nuevas personas. Por supuesto, hay implícito romance, entonces yo siento que te puedo garantizar que esta serie es como un abrazo al alma después de un día largo. La verdad es que es la opción ideal para quienes buscan una serie sobre reunión familiar. La importancia de la familia en esta serie yo creo que es la clave principal, no tanto fijarnos como en el romance o en el drama que trae Abby encima, porque ella de pronto le cuesta un poquito readaptarse a este estilo de vida, pero cuando empieza a crear lazos con su familia, la verdad es que resulta ser también un tanto conmovedor. Empiezas a ponerte como en el papel de cada uno de ellos y sí, sin duda es una serie que recomiendo que veas este fin de semana sí o sí. Seguimos con esta serie del año 2000 que también, si bien es algo nostálgica, también es muy acogedora para mi gusto. Se llama Gilmore Girls, es la historia de Rory y Lorelai que vive su día a día en un pueblo llamado Stars Hollow. Este pueblito te transmite mucho esa vibra otoñal e invernal que caracteriza esta época. La verdad es que es un abrazo al corazón después de llegar a casa y te deja viendo por horas todos esos dramas familiares y de amistad y de romance, como en todas las demás de esta lista, pero sobre todo la relación madre e hija entre Lorelai y Rory es bastante peculiar y te das cuenta de eso mediante va avanzando la historia. Debo de confesar que a mí no me llamaba mucho la atención, sobre todo porque me conflictuaba un poco la manera de ser de Lorelai. Mientras va avanzando la historia te das cuenta el por qué Lorelai se comporta de la manera en la que se comporta. La vida la obligó a saltarse una etapa muy importante de su vida por ciertas situaciones que, bueno, ustedes ya sabrán cuando la vean, y te da esa impresión de que va creciendo de la mano de su hija. Y es algo muy bonito, es una relación muy bonita, es una serie divertida, entrañable y perfecta para desconectar un rato. La siguiente serie va más sobre amistad, lealtad y amor propio. Dulces Magnolias te cuenta la historia de tres amigas que se apoyan entre sí, pues se dan cuenta que en algún momento de sus vidas dejaron de priorizarse a sí mismas para darle la importancia a otros aspectos de su vida. Esta serie nos enseña a que no importa si quieres ser el profesionista número uno, la mejor pareja o la mejor mamá o papá,
Si no te priorizas a ti mismo, no vas a rendir suficientemente bien en los demás aspectos de tu vida. De esto trata Dulces Magnolias, que entre ellas se ayudan, se apoyan a crecer, a no olvidarse de que primero se tienen que amar a sí mismas para poder tener la mejor vida posible después. Básicamente es una historia de reflexión y que también es perfecta para esos momentos en los que solo quieres relajarte y ver cómo se desarrolla en la vida de estas tres mujeres. Siguiendo por la línea de las amistades inseparables, tenemos Firefly Lane o El baile de las luciérnagas, una montaña rusa de emociones en el mejor sentido de la palabra. Nos cuenta la historia de dos amigas inseparables que a lo largo de 30 años la serie explora cómo, a pesar de altibajos que tienen en sus respectivas vidas, su amistad es lo más importante para ellas. Lo que más me gusta de esta serie es lo cálida, lo profunda y lo emotiva que logra ser al mismo tiempo, porque te hace reír, te hace llorar, sobre todo te hace reflexionar sobre la importancia de tener a una persona a tu lado en las buenas y en las malas. Más allá de tener una relación amorosa, la amistad que existe entre ellas dos, que son casi hermanas, es muy bonita. La verdad es que es bastante emotiva, espero que puedas verla este fin de semana, te la recomiendo un montón. Esta serie te lleva a un viaje emocional bastante interesante. Sullivan's Crossing te lleva a la historia de Maggie, que busca empezar de nuevo tras una crisis existencial bastante fuerte en su vida, así que decide regresar a su pueblo natal, Sullivan's Crossing, donde comienza a reconectar con la naturaleza y algunos vínculos humanos. Tiene una vibra bastante acogedora. Si te gusta la idea de comenzar de nuevo en la vida o reflexionar sobre tus raíces y volver a conectar con lo que fuiste en algún momento, esta es tu serie ideal. Sobre todo también si te gustó Gilmore Girls, como dato curioso, salen algunos actores de esa serie en esta. No tiene nada que ver una serie con la otra, no están conectadas, pero es bastante interesante ver actores que viste en el año 2000 y volverlos a ver en una serie del 2023 con una serie similar en cuanto a lo tranquilita. Y finalmente, otra de mis favoritas, Virgin River, es un must que tienes que ver. Está llena de drama, suspenso incluso, es muy fuerte en algunos momentos. Trata la historia de Mel, que huye de su pasado, y digo huye de su pasado no porque sea alguien mala, sino que pasa por momentos desgarradores en su vida y decide irse a un pueblo lejano, Virgin River en este caso, para empezar de cero y que nadie la conozca, seguir siendo enfermera. Encuentra este empleo en este lugar donde se da cuenta que no tiene todas las comodidades que tenía en la ciudad, pero eso no es impedimento para ella, para disfrutar ese lugar, para hacer de ese pueblo su nuevo hogar, y también conoce ahí al posible amor que le ayude a curar heridas del pasado. Espero que mis recomendaciones de series acogedoras para el otoño encuentres una que te otorgue la tranquilidad que te mereces. Por otra parte, no olvides que hay un montón de géneros, un montón de series que quiero recomendarte para que te mantengas pendiente. Si tienes alguna recomendación para mí, por favor déjamelo en los comentarios, que estaré muy feliz de revisarlos. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que tenga un nuevo video en la plataforma. Muchas gracias por haber estado conmigo una vez más. Nos vemos en la próxima. Bye bye.